Conciencia prohibida te trae la teoría aterradora de la inmortalidad cuántica. La idea que no puedes descartar. Hay ideas que son fáciles de descartar. Las descartas en 2 segundos, seguís con tu vida, y no volvés a pensar en ellas. No porque sean falsas necesariamente, sino porque no te tocan en ningún lugar profundo. No generan ninguna grieta. Y luego hay ideas que no podés descartar. Ideas que escuchás por primera vez y pensás, esto es absurdo, pero que al día siguiente siguen ahí. Y a la semana, y meses después, en los momentos quietos, volvés a ellas sin haber decidido hacerlo. La inmortalidad cuántica es una de esas ideas. No te la cuento como promesa. No te la cuento como consuelo. Te la cuento como lo que realmente es. Una consecuencia lógica de tomarse en serio la física cuántica más aceptada. Una conclusión que emerge, casi sin quererlo, de las entrañas de nuestra mejor teoría de la realidad. La idea, en su versión más simple, es esta. Si el universo se divide constantemente en múltiples ramas de posibilidad como propone la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, entonces siempre habrá alguna rama en la que sobrevivís. Siempre, sin excepción. Y si tu consciencia solo puede continuar en las ramas donde seguís vivo, entonces desde tu propio punto de vista nunca llegará el momento en que todo termine. Nunca. Eso suena a ciencia ficción. Suena a wishful thinking disfrazado de ecuaciones. Suena exactamente el tipo de idea que alguien inventa cuando no puede aceptar su propia mortalidad. Pero hay un problema serio. La idea no viene de alguien que no puede aceptar su mortalidad. Viene de la física, y las personas que la toman en serio no lo hacen porque sea reconfortante. Lo hacen porque si los muchos mundos son reales, y hay razones científicas muy sólidas para pensar que lo son, entonces la inmortalidad cuántica es una consecuencia que no podés simplemente ignorar. No podés tener lo uno sin lo otro. Y eso, como vamos a ver hoy, es exactamente lo aterrador. El experimento mental que lo inició todo. Para entender la inmortalidad cuántica, primero necesitamos entender el experimento del que surge. Un experimento que lleva el nombre de alguien que probablemente no esperaba que su pensamiento derivara hacia este territorio. En 1935, Erwin Schrödinger, uno de los arquitectos de la mecánica cuántica, premio Nobel, físico de primer nivel, diseñó un experimento mental para ilustrar lo que él consideraba un absurdo en la teoría cuántica dominante. El experimento es conocido. Un gato, una caja sellada, un mecanismo que libera venenos y un átomo radiactivo se desintegra. La desintegración del átomo es un evento cuántico. Según la mecánica cuántica, antes de ser medido, el átomo está en superposición. Ni desintegrado ni intacto, los dos al mismo tiempo. La consecuencia lógica, si tomás la teoría en serio, es que el gato también está en superposición. Ni vivo ni muerto, los dos al mismo tiempo, hasta que alguien abre la caja. Schrödinger diseñó este experimento para mostrar que algo estaba mal, que la mecánica cuántica, llevada a sus conclusiones lógicas, producía absurdos. Que hacía falta algún principio adicional que explicara por qué el mundo cuántico con sus superposiciones y sus estados indefinidos da lugar al mundo clásico que experimentamos, donde los gatos están vivos o muertos, no los dos. La solución que la física adoptó durante décadas fue el colapso de la función de onda. La idea de que, en el momento de la medición, la superposición colapsa hacia un solo estado. El gato deja de estar en superposición y pasa a estar vivo o muerto. La medición hace que la realidad elija. Pero esa solución tiene un problema enorme. Nadie sabe qué causa el colapso. Nadie sabe qué distingue una medición de cualquier otra interacción física. Nadie puede señalar el mecanismo por el cual lo cuántico se convierte en clásico. El colapso es un parche, una solución ad hoc que esconde el problema en lugar de resolverlo. Ahí es donde entra Hugh Everett. En 1957, un joven físico llamado Hugh Everett presentó su tesis doctoral con una propuesta radical. ¿Qué pasa si no hay colapso? ¿Qué pasa si la función de onda nunca colapsa, sino que simplemente continúa evolucionando, y lo que llamamos medición es el momento en que el observador mismo entra en superposición con el sistema que está midiendo? La consecuencia es directa. Cuando abrís la caja, no es que el gato elige ser vivo o muerto. Es que el universo se divide. En una rama, el gato está vivo y vos lo ves vivo. En otra rama, el gato está muerto y vos lo ves muerto. Las dos ramas son igualmente reales. Las dos continúan existiendo, y el observador vos también se divide, cada vez que ocurre un evento cuántico con múltiples resultados posibles. La biología tiene límites.
Sobrevivir en el sentido cuántico, que haya alguna configuración de átomos que todavía lleva tu nombre, no es lo mismo que sobrevivir en el sentido que cualquier persona razonable entendería por esa palabra. Lo que la inmortalidad cuántica realmente revela. Si llegaste hasta acá, probablemente notaste algo. La inmortalidad cuántica, como idea, no resuelve ningún problema. No da ninguna garantía, no ofrece ningún consuelo genuino. Pero sí hace algo que muy pocas ideas logran. Fuerza una confrontación honesta con preguntas que en la vida cotidiana evitamos sistemáticamente. ¿Qué sos vos? No tu nombre, no tu historia, no tus roles sociales. ¿Qué es el fenómeno de ser vos, de tener una perspectiva en primera persona, de que haya algo que se siente como existir desde adentro? ¿Qué es la muerte? No en el sentido biológico, el cese de las funciones vitales. En el sentido de lo que le ocurre a ese fenómeno de ser vos cuando el sistema que lo sustenta deja de funcionar. Desaparece, se transforma, era siempre algo diferente de lo que creíamos. ¿Qué es la identidad? Si podés bifurcarte, si hay múltiples versiones de vos en múltiples ramas con igual derecho a reclamar ser vos, ¿qué queda de la idea de que sos uno, único, continuo? Estas preguntas no las inventó la inmortalidad cuántica. Las tiene la filosofía desde hace siglos. Pero la inmortalidad cuántica las viste con la ropa de la física moderna y les da una urgencia nueva. Porque ya no son solo especulaciones metafísicas. Son consecuencias que emergen de nuestra mejor descripción del mundo físico. Lo que la inmortalidad cuántica realmente revela es la magnitud de lo que no entendemos. No entendemos la consciencia, no entendemos la relación entre los procesos cuánticos y la experiencia subjetiva. No entendemos qué constituye la identidad personal a través del tiempo. No entendemos qué significa la muerte desde adentro. Y sin ese entendimiento, no podemos saber si la inmortalidad cuántica es verdadera, falsa, o una pregunta mal formulada. Pero hay algo que sí podemos saber. Algo que la idea nos obliga a reconocer aunque rechacemos todas sus conclusiones específicas. La muerte, tal como la concebimos, supone algo que todavía no hemos explicado. La extinción de un punto de vista. La desaparición no solo de un cuerpo sino de una perspectiva. De un lugar desde el que el universo se experimenta. Y cuando intentas describir esa extinción con precisión, cuando intentas dar cuenta de exactamente qué deja de existir y cómo, te encontrás con que el lenguaje se agota mucho antes de que llegues a una respuesta satisfactoria. No porque la muerte sea misteriosa en el sentido sobrenatural, sino porque la experiencia subjetiva, el hecho de que haya algo que se siente como ser vos, es el misterio más profundo que la ciencia ha encontrado. Y la muerte es la pregunta que ese misterio hace más urgente. Vivir con la pregunta. No hay conclusión tranquilizadora disponible. La inmortalidad cuántica podría ser verdadera en algún sentido técnico que no se parece en nada a lo que la palabra inmortalidad evoca. Podría ser falsa porque la decoherencia impide que los efectos cuánticos lleguen a la escala de la consciencia. Podría ser una pregunta mal formulada porque el concepto de vos, que supuestamente sobrevive, no es lo suficientemente preciso para que la pregunta tenga respuesta. Cualquiera de esas opciones es posible, y en ninguna de ellas encontrás una respuesta que te deje tranquilo de la manera en que quisieras. Pero hay algo que sí encuentro valioso en este territorio incómodo. La inmortalidad cuántica obliga a tomarse en serio el misterio de la experiencia subjetiva de una manera que pocas ideas logran. Obliga a reconocer que lo que llamamos yo es menos sólido, menos delimitado, menos obvio de lo que la experiencia cotidiana sugiere. Obliga a enfrentar la muerte no como un hecho biológico rutinario, sino como un problema filosófico abierto. Y vivir con problemas filosóficos abiertos, en lugar de resolverlos prematuramente con respuestas que no ganamos honestamente, es una de las formas más rigurosas y más honestas de estar en el mundo. El universo, resultó, es mucho más raro de lo que esperábamos. Las leyes que lo gobiernan producen consecuencias que ninguna intuición ordinaria anticipó. Y una de esas consecuencias, si la física más audaz está en lo correcto, es que la frontera entre estar vivo y estar muerto es mucho menos clara de lo que la biología y el sentido común sugieren. Eso no es reconfortante, pero es real, y lo real, por más incómodo que sea, siempre es más valioso que el consuelo fácil. Seguimos existiendo, por ahora, en esta rama, hace algo que valga la pena con eso. El yo que sobrevive, pero hay una pregunta más profunda que todavía no hemos hecho. Una pregunta que en cierto modo es más importante que todo lo demás. ¿Quién sobrevive? No en el sentido biológico, en el sentido filosófico. ¿Qué es el vos que, según la inmortalidad cuántica, siempre encontrará una rama de continuación? Esta pregunta tiene siglos. Los filósofos la llaman el problema de la identidad personal.
Y es uno de los problemas más difíciles que existen, porque no tiene respuesta que satisfaga completamente la intuición. Considera esto. Cada célula de tu cuerpo se reemplaza en un período de años. Los átomos que te componían hace una década en su mayoría ya no están. Las memorias que tenés de tu infancia son reconstrucciones imperfectas, reescritas cada vez que las recordás, no registros fieles de lo que ocurrió. Los valores que tenés ahora difieren de los que tenías hace 20 años. La persona que sos hoy comparte muy poco material con la persona que eras de niño. Sos la misma persona e intuitivamente decís que sí. Pero ¿en qué se basa esa intuición? En la continuidad de la memoria, en la continuidad del cuerpo, en la continuidad de la consciencia. Ninguna de esas continuidades es perfecta. Todas tienen brechas, reemplazos, transformaciones. Ahora lleva eso al contexto de la inmortalidad cuántica. Si el universo se ramifica y en cada rama hay una versión de vos, ¿cuál de esas versiones es realmente vos la que sobrevivió al accidente pero quedó con capacidades reducidas? ¿Es vos la que sobrevivió a la enfermedad pero con una personalidad transformada por la experiencia? ¿Es vos? El filósofo Derek Parfit dedicó su vida a este problema y llegó a una conclusión que incomoda profundamente. La identidad personal tal como la concebimos no existe. Lo que existe es continuidad psicológica, conexiones de memoria, creencias, deseos que forman una cadena. Pero esa cadena puede bifurcarse, puede atenuarse, puede interrumpirse y retomarse de maneras que hacen que la pregunta ¿sos la misma persona? No tenga una respuesta objetiva sino solo una convención. Si Parfit tiene razón, entonces la pregunta ¿voy a sobrevivir cuánticamente? No tiene una respuesta clara. Porque el yo que supuestamente sobrevive es una construcción lo suficientemente flexible como para que la respuesta dependa de cómo dibujes los límites de esa construcción. La rama en que sobrevivís sos vos. Pero también las ramas en que morís son ramas en las que una versión de vos con tus memorias, tu historia, tu personalidad llega a su fin. La inmortalidad cuántica, en el mejor caso, salva una copia. Y la pregunta de si esa copia sos vos es la misma pregunta de si el vos de mañana es el mismo que el de hoy. No hay respuesta reconfortante aquí, solo la profundidad del problema, donde la teoría se rompe con la biología. Hasta ahora hemos estado en territorio filosófico, pero hay objeciones científicas a la inmortalidad cuántica que necesitan tomarse igualmente en serio. Porque la idea, aunque emerge de física real, depende de supuestos que no son obvios. El primero y más fundamental, la mecánica cuántica aplica a escala biológica. Este es el punto donde muchos físicos se bajan del tren. La mecánica cuántica describe el comportamiento de partículas subatómicas. Sus efectos más extraños, la superposición, el entrelazamiento, la interferencia son fenómenos que ocurren en sistemas aislados, a temperaturas cercanas al cero absoluto, en condiciones de laboratorio cuidadosamente controladas. El cerebro humano no es nada de eso. Es caliente, húmedo, ruidoso en el sentido térmico. Las delicadas superposiciones cuánticas se destruyen en fracciones de segundo en ese ambiente, un proceso llamado decoherencia antes de que puedan tener ningún efecto macroscópico. El físico Max Tegmark, uno de los defensores más serios de la interpretación de los muchos mundos, calculó los tiempos de decoherencia relevantes para el cerebro. Su conclusión: los procesos cuánticos en las neuronas se destruyen por la decoherencia en escalas de tiempo entre 10 y 20 órdenes de magnitud más rápidas que las escalas de tiempo relevantes para los procesos neuronales. En términos prácticos, el cerebro opera clásicamente, no cuánticamente. Si eso es correcto, entonces la premisa de la inmortalidad cuántica se desmorona. No porque la mecánica cuántica sea falsa, sino porque sus efectos no llegan a la escala en la que opera la consciencia. La ramificación ocurre, pero no de manera que afecte a los estados del cerebro de forma coherente. La inmortalidad cuántica asume que hay algo, llámalo consciencia, experiencia subjetiva, el punto de vista en primera persona que está de alguna manera asociado a un sistema físico particular, y que ese algo solo puede continuar donde el sistema físico continúa. La biología tiene límites. Sobrevivir en el sentido cuántico, que haya alguna configuración de átomos que todavía lleva tu nombre, no es lo mismo que sobrevivir en el sentido que cualquier persona razonable entendería por esa palabra. Lo que la inmortalidad cuántica realmente revela. Si llegaste hasta acá, probablemente notaste algo. La inmortalidad cuántica, como idea, no resuelve ningún problema. No da ninguna garantía, no ofrece ningún consuelo genuino. Pero sí hace algo que muy pocas ideas logran. Fuerza una confrontación honesta con preguntas que en la vida cotidiana evitamos sistemáticamente. ¿Qué sos vos, no tu nombre?
no tu historia, no tus roles sociales. ¿Qué es el fenómeno de ser vos, de tener una perspectiva en primera persona, de que haya algo que se siente como existir desde adentro? ¿Qué es la muerte no en el sentido biológico, el cese de las funciones vitales? En el sentido de lo que le ocurre a ese fenómeno de ser vos cuando el sistema que lo sustenta deja de funcionar. Desaparece, se transforma, era siempre algo diferente de lo que creíamos. ¿Qué es la identidad si podés bifurcarte? Si hay múltiples versiones de vos en múltiples ramas con igual derecho a reclamar ser vos, ¿qué queda de la idea de que sos uno, único, continuo? Estas preguntas no las inventó la inmortalidad cuántica. Las tiene la filosofía desde hace siglos. Pero la inmortalidad cuántica las viste con la ropa de la física moderna y les da una urgencia nueva. Porque ya no son solo especulaciones metafísicas. Son consecuencias que emergen de nuestra mejor descripción del mundo físico. Lo que la inmortalidad cuántica realmente revela es la magnitud de lo que no entendemos. No entendemos la consciencia. No entendemos la relación entre los procesos cuánticos y la experiencia subjetiva. No entendemos qué constituye la identidad personal a través del tiempo. No entendemos qué significa la muerte desde adentro. Y sin ese entendimiento, no podemos saber si la inmortalidad cuántica es verdadera, falsa, o una pregunta mal formulada. Pero hay algo que sí podemos saber. Algo que la idea nos obliga a reconocer aunque rechacemos todas sus conclusiones específicas. La muerte, tal como la concebimos, supone algo que todavía no hemos explicado. La extinción de un punto de vista. La desaparición no solo de un cuerpo sino de una perspectiva. De un lugar desde el que el universo se experimenta. Y cuando intentas describir esa extinción con precisión, cuando intentas dar cuenta de exactamente qué deja de existir y cómo, te encontrás con que el lenguaje se agota mucho antes de que llegues a una respuesta satisfactoria. No porque la muerte sea misteriosa en el sentido sobrenatural, sino porque la experiencia subjetiva, el hecho de que haya algo que se siente como ser vos, es el misterio más profundo que la ciencia ha encontrado. Y la muerte es la pregunta que ese misterio hace más urgente. Vivir con la pregunta. No hay conclusión tranquilizadora disponible. La inmortalidad cuántica podría ser verdadera en algún sentido técnico que no se parece en nada a lo que la palabra inmortalidad evoca. Podría ser falsa porque la decoherencia impide que los efectos cuánticos lleguen a la escala de la consciencia. Podría ser una pregunta mal formulada porque el concepto de vos, que supuestamente sobrevive, no es lo suficientemente preciso para que la pregunta tenga respuesta. Cualquiera de esas opciones es posible, y en ninguna de ellas encontrás una respuesta que te deje tranquilo de la manera en que quisieras. Pero hay algo que sí encuentro valioso en este territorio incómodo. La inmortalidad cuántica obliga a tomarse en serio el misterio de la experiencia subjetiva de una manera que pocas ideas logran. Obliga a reconocer que lo que llamamos yo es menos sólido, menos delimitado, menos obvio de lo que la experiencia cotidiana sugiere. Obliga a enfrentar la muerte no como un hecho biológico rutinario, sino como un problema filosófico abierto. Y vivir con problemas filosóficos abiertos, en lugar de resolverlos prematuramente con respuestas que no ganamos honestamente, es una de las formas más rigurosas y más honestas de estar en el mundo. El universo, resultó, es mucho más raro de lo que esperábamos. Las leyes que lo gobiernan producen consecuencias que ninguna intuición ordinaria anticipó. Y una de esas consecuencias, si la física más audaz está en lo correcto, es que la frontera entre estar vivo y estar muerto es mucho menos clara de lo que la biología y el sentido común sugieren. Eso no es reconfortante, pero es real, y lo real, por más incómodo que sea, siempre es más valioso que el consuelo fácil. Seguimos existiendo, por ahora, en esta rama, hace algo que valga la pena con eso. El yo que sobrevive, pero hay una pregunta más profunda que todavía no hemos hecho. Una pregunta que en cierto modo es más importante que todo lo demás. ¿Quién sobrevive? No en el sentido biológico, en el sentido filosófico. ¿Qué es el vos que, según la inmortalidad cuántica, siempre encontrará una rama de continuación? Esta pregunta tiene siglos. Los filósofos la llaman el problema de la identidad personal. Y es uno de los problemas más difíciles que existen, porque no tiene respuesta que satisfaga completamente la intuición. Considera esto. Cada célula de tu cuerpo se reemplaza en un período de años. Los átomos que te componían hace una década en su mayoría ya no están. Las memorias que tenés de tu infancia son reconstrucciones imperfectas, reescritas cada vez que las recordás, no registros fieles de lo que ocurrió. Los valores que tenés ahora difieren de los que tenías hace 20 años. La persona que sos hoy comparte muy poco material con la persona que eras de niño.
Sos la misma persona, intuitivamente decís que sí. Pero ¿en qué se basa esa intuición? En la continuidad de la memoria, en la continuidad del cuerpo, en la continuidad de la consciencia. Ninguna de esas continuidades es perfecta. Todas tienen brechas, reemplazos, transformaciones. Ahora lleva eso al contexto de la inmortalidad cuántica. Si el universo se ramifica y en cada rama hay una versión de vos, ¿cuál de esas versiones es realmente vos, la que sobrevivió al accidente pero quedó con capacidades reducidas? ¿Es vos la que sobrevivió a la enfermedad pero con una personalidad transformada por la experiencia? ¿Es vos? El filósofo Derek Parfit dedicó su vida a este problema y llegó a una conclusión que incomoda profundamente. La identidad personal tal como la concebimos no existe. Lo que existe es continuidad psicológica, conexiones de memoria, creencias, deseos que forman una cadena. Pero esa cadena puede bifurcarse, puede atenuarse, puede interrumpirse y retomarse de maneras que hacen que la pregunta ¿sos la misma persona? No tenga una respuesta objetiva sino solo una convención. Si Parfit tiene razón, entonces la pregunta ¿voy a sobrevivir cuánticamente? No tiene una respuesta clara. Porque el yo que supuestamente sobrevive es una construcción lo suficientemente flexible como para que la respuesta dependa de cómo dibujes los límites de esa construcción. La rama en que sobrevivís sos vos. Pero también las ramas en que morís son ramas en las que una versión de vos con tus memorias, tu historia, tu personalidad llega a su fin. La inmortalidad cuántica, en el mejor caso, salva una copia. Y la pregunta de si esa copia sos vos es la misma pregunta de si el vos de mañana es el mismo que el de hoy. No hay respuesta reconfortante aquí. Solo la profundidad del problema. Donde la teoría se rompe con la biología. Hasta ahora hemos estado en territorio filosófico. Pero hay objeciones científicas a la inmortalidad cuántica que necesitan tomarse igualmente en serio. Porque la idea, aunque emerge de física real, depende de supuestos que no son obvios. El primero y más fundamental. La mecánica cuántica aplica a escala biológica. Este es el punto donde muchos físicos se bajan del tren. La mecánica cuántica describe el comportamiento de partículas subatómicas. Sus efectos más extraños, la superposición, el entrelazamiento, la interferencia son fenómenos que ocurren en sistemas aislados, a temperaturas cercanas al cero absoluto, en condiciones de laboratorio cuidadosamente controladas. El cerebro humano no es nada de eso. Es caliente, húmedo, ruidoso en el sentido térmico. Las delicadas superposiciones cuánticas se destruyen en fracciones de segundo en ese ambiente, un proceso llamado de coherencia antes de que puedan tener ningún efecto macroscópico. El físico Max Tegmark, uno de los defensores más serios de la interpretación de los muchos mundos, calculó los tiempos de decoherencia relevantes para el cerebro. Su conclusión: los procesos cuánticos en las neuronas se destruyen por la decoherencia en escalas de tiempo entre 10 y 20 órdenes de magnitud más rápidas que las escalas de tiempo relevantes para los procesos neuronales. En términos prácticos, el cerebro opera clásicamente, no cuánticamente. Si eso es correcto, entonces la premisa de la inmortalidad cuántica se desmorona. No porque la mecánica cuántica sea falsa, sino porque sus efectos no llegan a la escala en la que opera la consciencia. La ramificación ocurre, pero no de manera que afecte a los estados del cerebro de forma coherente. La inmortalidad cuántica asume que hay algo, llámalo consciencia, experiencia subjetiva, el punto de vista en primera persona que está de alguna manera asociado a un sistema físico particular, y que ese algo solo puede continuar donde el sistema físico continúa. La biología tiene límites. Sobrevivir en el sentido cuántico, que haya alguna configuración de átomos que todavía lleva tu nombre, no es lo mismo que sobrevivir en el sentido que cualquier persona razonable entendería por esa palabra. Lo que la inmortalidad cuántica realmente revela. Si llegaste hasta acá, probablemente notaste algo. La inmortalidad cuántica, como idea, no resuelve ningún problema. No da ninguna garantía. No ofrece ningún consuelo genuino. Pero sí hace algo que muy pocas ideas logran. Fuerza una confrontación honesta con preguntas que en la vida cotidiana evitamos sistemáticamente. ¿Qué sos vos? No tu nombre, no tu historia, no tus roles sociales. ¿Qué es el fenómeno de ser vos, de tener una perspectiva en primera persona, de que haya algo que se siente como existir desde adentro? ¿Qué es la muerte? No en el sentido biológico, el cese de las funciones vitales. En el sentido de lo que le ocurre a ese fenómeno de ser vos cuando el sistema que lo sustenta deja de funcionar. Desaparece, se transforma, era siempre algo diferente de lo que creíamos. ¿Qué es la identidad si podés bifurcarte? Si hay múltiples versiones de vos en múltiples ramas con igual derecho a reclamar ser vos, ¿qué queda de la idea de que sos uno, único, continuo?
Estas preguntas no las inventó la inmortalidad cuántica. Las tiene la filosofía desde hace siglos. Pero la inmortalidad cuántica las viste con la ropa de la física moderna y les da una urgencia nueva. Porque ya no son solo especulaciones metafísicas. Son consecuencias que emergen de nuestra mejor descripción del mundo físico. Lo que la inmortalidad cuántica realmente revela es la magnitud de lo que no entendemos. No entendemos la consciencia. No entendemos la relación entre los procesos cuánticos y la experiencia subjetiva. No entendemos qué constituye la identidad personal a través del tiempo. No entendemos qué significa la muerte desde adentro. Y sin ese entendimiento, no podemos saber si la inmortalidad cuántica es verdadera, falsa, o una pregunta mal formulada. Pero hay algo que sí podemos saber. Algo que la idea nos obliga a reconocer aunque rechacemos todas sus conclusiones específicas. La muerte, tal como la concebimos, supone algo que todavía no hemos explicado. La extinción de un punto de vista. La desaparición no solo de un cuerpo sino de una perspectiva. De un lugar desde el que el universo se experimenta. Y cuando intentas describir esa extinción con precisión, cuando intentas dar cuenta de exactamente qué deja de existir y cómo, te encontrás con que el lenguaje se agota mucho antes de que llegues a una respuesta satisfactoria. No porque la muerte sea misteriosa en el sentido sobrenatural, sino porque la experiencia subjetiva, el hecho de que haya algo que se siente como ser vos, es el misterio más profundo que la ciencia ha encontrado. Y la muerte es la pregunta que ese misterio hace más urgente. Vivir con la pregunta. No hay conclusión tranquilizadora disponible. La inmortalidad cuántica podría ser verdadera en algún sentido técnico que no se parece en nada a lo que la palabra inmortalidad evoca. Podría ser falsa porque la decoherencia impide que los efectos cuánticos lleguen a la escala de la consciencia. Podría ser una pregunta mal formulada porque el concepto de vos, que supuestamente sobrevive, no es lo suficientemente preciso para que la pregunta tenga respuesta. Cualquiera de esas opciones es posible, y en ninguna de ellas encontrás una respuesta que te deje tranquilo de la manera en que quisieras. Pero hay algo que sí encuentro valioso en este territorio incómodo. La inmortalidad cuántica obliga a tomarse en serio el misterio de la experiencia subjetiva de una manera que pocas ideas logran. Obliga a reconocer que lo que llamamos yo es menos sólido, menos delimitado, menos obvio de lo que la experiencia cotidiana sugiere. Obliga a enfrentar la muerte no como un hecho biológico rutinario, sino como un problema filosófico abierto. Y vivir con problemas filosóficos abiertos, en lugar de resolverlos prematuramente con respuestas que no ganamos honestamente, es una de las formas más rigurosas y más honestas de estar en el mundo. El universo, resultó, es mucho más raro de lo que esperábamos. Las leyes que lo gobiernan producen consecuencias que ninguna intuición ordinaria anticipó. Y una de esas consecuencias, si la física más audaz está en lo correcto, es que la frontera entre estar vivo y estar muerto es mucho menos clara de lo que la biología y el sentido común sugieren. Eso no es reconfortante, pero es real, y lo real, por más incómodo que sea, siempre es más valioso que el consuelo fácil. Seguimos existiendo, por ahora, en esta rama, hace algo que valga la pena con eso. Conciencia prohibida te trae la teoría aterradora de la inmortalidad cuántica. La idea que no puedes descartar. Hay ideas que son fáciles de descartar. Las descartás en 2 segundos, seguís con tu vida, y no volvés a pensar en ellas. No porque sean falsas necesariamente, sino porque no te tocan en ningún lugar profundo. No generan ninguna grieta. Y luego hay ideas que no puedes descartar. Ideas que escuchás por primera vez y pensás, esto es absurdo, pero que al día siguiente siguen ahí. Y a la semana, y meses después, en los momentos quietos, volvés a ellas sin haber decidido hacerlo. La inmortalidad cuántica es una de esas ideas. No te la cuento como promesa. No te la cuento como consuelo. Te la cuento como lo que realmente es. Una consecuencia lógica de tomarse en